Bienvenidos a un nuevo video informativo aquí en Canal del Norte. En esta ocasión vamos a comentar la entrevista que dio el abogado Guillermo Olivera Díaz al medio Ecos Latinos. Esta se llevó a cabo el jueves 28 de diciembre. Es importante mencionar que horas antes dio una entrevista al medio Inti Noticias. Sin embargo, yo he decidido comentar la de Ecos Latinos debido a que el entrevistador, Víctor Bautista, le realizó algunas preguntas y de cierta manera se pudo obtener respuestas más precisas y concretas. Al iniciar la entrevista, Guillermo Olivera aclaró que a la fecha no tiene ninguna relación con Pedro Castillo ni sus familiares, y la misma situación es con los voceros. También indicó que sus declaraciones o análisis no tienen ningún interés político detrás y únicamente se trata de algo académico. Empezando a hablar del tema legal, recordó que se encuentra pendiente el habeas corpus ante el Tribunal Constitucional y cuya audiencia se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre. En esa misma línea hizo mención a los documentos, específicamente al escrito de 64 páginas presentado el 10 de octubre. Ese escrito, él siempre menciona que está firmado por Pedro Castillo y su abogado, y básicamente se trata de los documentos firmados el día de su detención, indicando, lo más importante, lo que destaca de este documento es que reflejan una realidad falsa. ¿Y cuáles son estos documentos? Se trata del acta de detención, registro personal, por ejemplo, cuando se le comunica que se le detiene por flagrancia y infracción a la Constitución, también cuando se le pone a disposición de la Fiscalía de la Nación. Guillermo Olivera cuestiona, ya que según él y sus conocimientos, nadie puede ser detenido por infringir la Constitución. En efecto, en ese escrito, a nombre de don Pedro Castillo, dirigido al presidente del tribunal, se presenta un conjunto de documentos relativos a la detención policial con policías armados que sufrió el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Se presenta el acta de intervención policial o acta de detención, que fue a la 1:42 de la tarde, esa detención armada. Se presenta otro documento de la 1:50 de la tarde, 8 minutos después, en donde le comunican esa detención al abogado allí presente, Aníbal Torres Vázquez, y le hacen firmar el cargo de recepción de esa comunicación de la detención, en donde consta que lo detienen por flagrancia, delito de rebelión, abuso de autoridad y la llamada infracción constitucional llamada por la policía, supuestamente también cometida en flagrancia y supuestamente la que también amerita la detención policial, lo que es un exabrupto, ¿no?, jurídico. No hay ninguna detención de ningún tipo por una infracción a la Constitución política, ni aunque usted violara los 500 artículos que tuviera la Constitución política, no amerita ninguna detención de nadie, ni siquiera ninguna intervención policial. A pesar de eso, consta en el acta de detención que la detención en flagrancia es también por infracción a la Constitución, y este documento de la 1:50 que también dice que es por flagrancia de los dos delitos mencionados y de infracción a la Constitución, y que le comunican a Torres Vázquez y él lo hace firmar a don Pedro Castillo y también firma él. Y otros documentos, uno de 5 de la tarde, donde los dos de nuevo firman confesando que han sufrido un buen trato. No, que han merecido un buen trato, muy respetuoso, en el momento de la intervención, hasta el momento que firman esta constancia. Y en el momento de la detención todos hemos visto policías armados con metralletas. Así que parece que estos policías armados con metralletas son especialistas en dar buen trato a un detenido, a quien lo detienen en la calle,
a quien no lo habían visto en ninguna forma delinquir, en ninguna forma, porque en la calle no ha habido ningún delito. El supuesto delito, la supuesta infracción es dentro del Palacio de Gobierno, y los policías SWAT armados en metralleta no han estado en el Palacio de Gobierno, ni dicen que lo han visto, solo lo detuvieron en la calle. 1:55, sin embargo, firman don Pedro Castillo y Aníbal Torres Vázquez. Otro documento, a las 2 de la tarde, registro personal a don Pedro Castillo en su calidad de detenido, que también lo hacen firmar, e igualmente firma su abogado Aníbal Torres Vázquez. El otro documento a las 2:20 de la tarde, en donde la fiscal de la Nación, presente en el interior de la prefectura de Lima, también le hace firmar a don Pedro y a su abogado Aníbal Torres Vázquez su presencia y la puesta a disposición del detenido a la férula de la Fiscalía de la Nación, cuando debió ser al juez supremo de investigación preparatoria. Como ve, hay un conjunto de hechos. Yo nada tengo que ver con esos documentos del 7 de diciembre. Por esos documentos es que se presenta el escrito reseñado del 10 de octubre del año 2023, recién, para que sean merituados en la audiencia del 4 de diciembre. Y en ese escrito, 4 de diciembre de 2023, y en ese escrito de 64 páginas, que reitero, usted me lo hizo llegar, se dice que toda la historia de esta detención es falsa. Habla así, historia falsa, historia falsa. Historia que aparecen en estos documentos que le estoy seriando, inventariando, uno tras uno, uno tras otro. En el momento que inicia a hablar de Nuria Jiménez, quien reside en Holanda, él recuerda que actualmente cuenta con un documento firmado por Pedro Castillo, donde ella es nombrada como su representante ante la Corte Internacional de La Haya. Y por supuesto hace relación a esta carta polémica de los últimos días con fecha 1 de diciembre, teniendo como destinataria a Nuria Jiménez. Él encuentra, según sus palabras, una perfecta coherencia entre el escrito del 10 de octubre y esta carta. Esa es la razón por la que él sostiene que es verdadera, ya que en ambas se sostiene la línea de argumentos que cuestionan los documentos firmados el 7 de diciembre de 2022, y en la carta se indica que esto se hizo siguiendo las órdenes estrictas de Aníbal Torres, ya que él era en ese momento el abogado. Posteriormente se refiere a la cuenta de X, antes Twitter, de Pedro Castillo, y lo que es evidente es que él no escribe estas publicaciones ya que se encuentra en prisión. Sin embargo, también se refiere a las palabras del vocero Iber Maraví, quien dio una entrevista hace poco en el canal 24 Noticias de Timoteo Cutipa, y básicamente dijo que si bien es cierto él no escribe esas publicaciones, lo que aparece ahí obedece a su voluntad. Esas fueron sus palabras textuales. Entonces él se pregunta quién garantiza que es así, que lo que Pedro Castillo pueda decir o indicar que se escriba es lo que finalmente sale al público si él no tiene manera de verificar, ya que se encuentra, nuevamente repito, en prisión. Si los cuestiona y los presenta al Tribunal Constitucional, tengo que creer en la veracidad de lo que está presentando don Pedro Castillo Terrones al Tribunal Constitucional. Y en el mismo sentido, he visto, en el mismo sentido, no el mismo texto, ¿no? He visto que la compatriota Nuria Jiménez Ramírez ha presentado también una carta en donde es designada coordinadora internacional por don Pedro Castillo Terrones. Y he visto la firma de don Pedro, que la conozco porque él también me ha firmado diversos documentos, y está firmado a la izquierda, y nadie ha desconocido esa designación de representante internacional, coordinadora internacional del presidente Pedro Castillo Terrones. Y días después, con fecha 1 de diciembre del año 2023, de nuevo Nuria Jiménez aparece como destinataria de un documento firmado por Pedro Castillo Terrones,
en donde con claridad meridiana le dice a Nuria: he firmado esos documentos, los que acabo de referir, porque seguí las instrucciones de Aníbal Torres Vázquez, de mi abogado. Seguí las instrucciones, a pie juntillas seguí las instrucciones, porque le había brindado toda mi confianza. Le había brindado toda mi confianza. Confianza pues que me consta. El 14 de junio de 2021, el 17 de junio del 2021, el 22 de junio del 2021. Así que entre la carta a la compatriota Nuria Jiménez y el escrito de don Pedro Castillo, ojo, del 10 de octubre, hay una perfecta coherencia. Los dos expresan lo mismo, están atributando una falsedad a cada uno de los documentos. ¿Cómo no voy a creer entonces que la carta a la compatriota Nuria Jiménez es verdadera? Porque es verdadero el mismo documento del mismo contenido, con otras palabras, del 10 de octubre. Pero aquí viene la sorpresa. Esa carta entregada a la Corte Penal Nacional por Nuria Jiménez ha sido desmentida en un Twitter de la supuesta propiedad de Pedro Castillo Terrones, y todavía se dice Twitter oficial, si él está detenido desde el 7 de diciembre del año 2022 y desde ese momento hasta ahorita se encuentra preso en Barbadillo, y él no maneja, por lo que me han dicho muchas personas, inclusive su hermana, el 24 de diciembre de 2023, que su hermano no maneja la cuenta Twitter ni la cuenta Facebook, lo que es obvio, ¿no? Porque está prohibido de tener internet y está prohibido de tener un celular en el interior del penal. Entonces, todos los tweets que aparecen en la supuesta cuenta oficial de Pedro Castillo Terrones no le pertenecen. Él no los escribe. Y acaba de confesar el vocero oficial que en efecto es así, que él no escribe ningún tweet, porque no lo puede hacer, se está preso. Entonces, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? En otro momento se refiere a las demandas de amparo e indica que los magistrados del Tribunal Constitucional, de sumarse a la posición que ya han adoptado los anteriores magistrados de la Fiscalía y de las salas donde se han visto el caso de Pedro Castillo, ya no tendría sentido las siguientes demandas de amparo que puedan presentarse. En esa misma línea, criticó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que ellos el mismo 7 de diciembre emitieron un comunicado rechazando el mensaje de Pedro Castillo. Y él supone, tiene esa hipótesis de que esa podría ser la razón por la que hasta el día de hoy no se han pronunciado, pese a las peticiones que han hecho tanto la defensa legal aquí en Perú como los abogados internacionales de revisar el caso de Pedro Castillo, ya que habrían sentado posición desde el primer día. De igual manera, con el Tribunal Constitucional, junto con otras instituciones, ese día emitieron comunicados rechazando el supuesto golpe de Pedro Castillo, y él considera que es muy difícil que el Tribunal Constitucional, habiéndose pronunciado el mismo día, ahora cambie de posición. Así que él considera que por esa vía la suerte de Pedro Castillo estaría echada. En antes referí que estaba pendiente de ser resuelto un habeas corpus, pero ahora añado, hay pendiente de resolución judicial diversas demandas de amparo, no sé cuántas. Algunas se han resuelto en el nivel inicial o de primera instancia, han sido apeladas y yo no sé cuál es el destino de esa apelación. Supongamos que fue del destino negativo, es decir, en contra de Pedro, así como ha sido
el destino de otros habeas corpus también negativo. Siendo así, de cualquier manera llegarán al Tribunal Constitucional esos procesos constitucionales de amparo. He allí el problema muy serio que va a tener el fallo que dicte el Tribunal Constitucional. Si los miembros de este organismo de justicia resuelven infundado, improcedente, no sé qué más, el proceso de amparo que sigue don Pedro Castillo Terrones, entonces en sus argumentos estarán señalando una posición respecto de la vacancia, respecto de la detención policial, esa referida por mí, el 7 de diciembre del año 2022, el tribunal señalará posición respecto de la detención preliminar judicial que la pide la Fiscalía de la Nación y que la dicta el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checley Soria, y también posiblemente, estoy hipotetizando, el Tribunal Constitucional señalará posición respecto de la prisión preventiva 1, de la prisión preventiva 2, una de 18 meses, la otra de 36 meses, que han sido aprobadas por el juez supremo referido y apeladas y resueltas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que lidera César San Martín Castro. Estos 6 magistrados supremos, más la Fiscalía de la Nación, que es una fiscal suprema, han sentado posición escrita, una motivación inmensa de decenas de páginas. En ese sentido, imagínense que el Tribunal Constitucional se sume a la misma orientación de la Fiscal de la Nación, a la misma del Juez Supremo y a la misma de la Sala Penal Permanente de jueces, de 5 jueces supremos. De nada ya serviría la demanda de amparo 1, la 2, la 3, la 4 y las que vinieran, si el Tribunal Constitucional ya tendría un fallo referido al proceso de amparo que fue visto en audiencia pública el 4 de diciembre. En el mismo sentido, colega Bautista, recuerde que aquí hay una comisión interamericana como uno de los órganos de justicia internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay otro organismo superior a esa comisión que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte de San José. No sé si recordará usted, el mismo 7 de diciembre del 2022, en que don Pedro Castillo Terrones leyó ese malhadado mensaje a la nación, solo leyó, inmediatamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó un comunicado al mundo desaprobando esa lectura, cuestionando la conducta lectora de Pedro Castillo Terrones y hablando de un golpe de Estado, es decir, de una modificación del régimen constitucional a un régimen ya gobernado por un solo hombre, ¿no? Porque ya hablaban pues de golpe. Quizá por ese comunicado oficial que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el mismo 7 de diciembre, hasta hoy, 28 de diciembre del año 2022, más de un año, esa comisión no ha dicho esta boca es mía, a pesar de las múltiples solicitudes que ha recibido del abogado Pachas, del abogado Guartelayala, del abogado Croxato, del abogado Eugenio Raúl Zaffaroni, a pesar de que don Eugenio ha sido presidente de esa Corte Interamericana, ni siquiera la comisión ha dicho hemos recibido su petición. No han dicho nada, ni han tramitado nada y no se sabe nada. Del mismo modo, si ya el Tribunal Constitucional sentó posición el mismo 7 de diciembre
en un comunicado en donde ya se hablaba de un rompimiento del orden constitucional, el Tribunal Constitucional, lo mismo que hizo el Poder Judicial, lo mismo que hizo la Junta Nacional de Justicia, lo mismo que también realizó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Todos los órganos, a la lectura que hizo don Pedro, ingenua, pueril, aberrante, barrabasada la lectura, todos estos organismos nacionales e internacionales desaprobaron esa lectura. Y la policía, con mayor razón, no solo desaprobó, le metió mano al detenido, lo detuvo con 4 policías armados y con escrito, acta de intervención policial, se le dice, se lo detiene a usted por estar en flagrancia del delito de rebelión, del delito de abuso de autoridad y de infracción a la Constitución, y la firma el coronel Walter Ramos Gómez, y el segundo documento que antes dije que está acá, ahí está el documento que se firma a la 1:50 de la tarde del 7 de diciembre del año 2022, en donde se le comunica oficialmente la detención por flagrancia de rebelión, por flagrancia de abuso de autoridad y por flagrancia de infracción a la Constitución a don Pedro Castillo Terrones, que él firma y pone su huella digital, y también se le comunica la detención al abogado allí presente, Aníbal Torres Vázquez, y ambos no dijeron nada, no movieron su lengua para decir, oiga, flagrancia, oiga, rebelión, oiga, abuso de autoridad, oiga, infracción a la Constitución. No dijeron nada los dos. Y eso ya fue desaprobado por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional en esta ocasión dice infundado el proceso de habeas corpus, la suerte de don Pedro Castillo estaría echada, porque es bien difícil que el Tribunal Constitucional cambie de parecer en un fallo diferente, con los mismos abogados y con los mismos argumentos y con los mismos documentos que están acá. En otro momento se refirió a esta figura de cese de prisión preventiva, esta que ha sido resuelta por el juez Checkley hace algunos días. Él indica que esto se solicita si es que la figura de detenido, en este caso Pedro Castillo, ha variado posterior a haberse dictado esa medida. Entonces es por eso que él critica a los abogados, ya que en esa audiencia no mencionaron nada, alguna diligencia que haya variado la situación legal de Pedro Castillo. El abogado considera que fue muy tarde el hecho de que recién el 10 de octubre de este año 2023 se hayan cuestionado los documentos firmados el 7 de diciembre de 2022. Se plantea la situación de cómo lo verían los jueces, quienes ven los documentos firmados y meses después se indica que fue un error. ¿A quién deberían creerle? ¿A los documentos firmados o a la persona? En este caso, Pedro Castillo. En el caso de la audiencia ante el TC, el 4 de diciembre, él menciona que Pedro Castillo debió, en el momento de su intervención, cuestionar cada uno de esos documentos firmados el 7 de diciembre, mismos documentos que cuestiona en su escrito del 10 de octubre. También da la recomendación, o él espera, que antes de que el Tribunal Constitucional resuelva, se pueda enviar un escrito donde él manifieste que no ha autorizado esa publicación en X, que desmiente la carta firmada a Nuria Jiménez y por lo tanto contradice su propio escrito del 10 de octubre. Por eso es que cuando se plantea la cesación de prisión preventiva, que es un instituto que está en la ley, qué bonito, ¿no? Cesación de prisión preventiva. Pero sabe, colega Bautista, usted quizá más que yo, o igual que yo, no interesa hacer ningún cotejo. La cesación de prisión preventiva tiene que darse cuando, después de haber sido dictada la prisión preventiva, cambia la situación jurídica del detenido, del preso, porque se hayan actuado diligencias, documentos probatorios, otros elementos de convicción, después de que se dictó la prisión preventiva. Y yo he escuchado
la defensa de su abogado que pedía la cesación de prisión preventiva y no refirió ninguna diligencia actuada después que se dictó la prisión preventiva. ¿Sabe cuándo se dictó, colega Víctor Bautista? La prisión preventiva se dictó la primera el 15 de diciembre del año 2022. Y el abogado que se presentó a esa audiencia pública ante el juez supremo no mencionó ninguna diligencia después de ese día que haya cambiado la situación de don Pedro Castillo para que cese su prisión preventiva. Entonces el juez, aunque no nos guste, don Juan Carlos Shecle y Soria dijo: infundada la petición de cesación de prisión preventiva, menos que yo lo tenga que declarar de oficio, les rechazó. Lo mismo si se apela de esa resolución del juez, la sala tendrá que ser del mismo parecer, porque no hay ninguna diligencia que haya mejorado la situación jurídica del detenido en flagrancia, aunque sea falsa, pero que está firmada por su abogado y por él, y que no la cuestionaron nunca, salvo el 10 de octubre del año 2023, en un documento que usted me envió y que le reitero tiene 64 páginas. ¿Qué tarde cuestionar la naturaleza falsa de esos documentos que firmaron el 7 de diciembre del año 2022 y que fueron ratificados, colega Víctor Bautista, el día siguiente en la audiencia pública ante el juez? Momento primero que fue ante la policía de la prefectura de Lima y ante la Fiscalía de la Nación, en que ya no se encontraba don Pedro bajo la férula de las metralletas que apuntaban los policías, porque eso sucedió en la calle a 2 cuadras y media de distancia, 2 cuadras y media después en el interior de la prefectura. Ya no hubieron metralletas, por lo tanto no firmaron por presión de las metralletas esos documentos referidos, sino por el consejo malsano de Aníbal Torres Vázquez en contra de su víctima, Pedro Castillo Terrones. Así que es bien difícil que cese una prisión preventiva con los mismos documentos. Fíjese pues, usted juez supremo, yo juez supremo, me encuentro que estos documentos han sido firmados por el detenido y por su defensor, y que ahora de boca están cuestionando. ¿A quién le creo? ¿A la boca ahora de 11 meses después o al documento que se firmó el 7 de diciembre del año 2022? Así que en la audiencia del 4 de diciembre, para que habría sido fundado el habeas corpus, allí don Pedro Castillo Terrones debió sentar posición respecto de cada uno de estos documentos que le hicieron firmar. Con toda claridad, él debió de decir: yo lo he firmado, sí es cierto, reconozco mi firma, pero lo firmé engañado, porque yo soy rondero, yo soy profesor rural, y yo no entiendo jamás qué significará flagrancia. Yo no entiendo jamás cuál es la estructura típica del delito de rebelión. Yo no entiendo jamás cuál será la diferencia entre un delito de rebelión y un ilícito que se llama infracción a la Constitución y que están motivando mi detención. Pero mi abogado me dijo: firma nomás. Ese es un engaño de un jurista. Así que ojalá el Tribunal Constitucional recibiera siquiera algún escrito antes de que resuelva, en donde don Pedro niegue pues la autoría de ese tuit, en donde imputa falsedad un documento de él, porque él no ha escrito ese tuit, en donde él reconozca en efecto que se ratifica en el contenido de este escrito de 64 páginas del 10 de octubre, y que en efecto está en desacuerdo, que desaprueba el consejo engañoso que le hizo Aníbal Torres Vázquez para firmar engañado estos documentos que lo han crucificado y que han servido de sustento para la Fiscalía de la Nación pedir la prisión preventiva, la detención preliminar judicial, para declarar válida la detención policial. Y frente a ese requerimiento, 6 jueces supremos se han pronunciado en varios momentos, varios. 1, validan la detención policial. 2,
aprueban la detención preliminar judicial de 7 días. 3. Aprueban el inicio de la investigación preparatoria de la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo. 4. Aprueban los 6 jueces supremos la prisión preventiva de 18 meses en resolución kilométrica. Aprueban la prisión preventiva de 36 meses. Aprueban una cuestión previa planteada por su defensa y la confirma la Sala Penal Suprema de César San Martín como infundada esta cuestión previa, es decir, 6 jueces supremos más. Y últimamente declaran un no a la cesación de la prisión preventiva. Entonces, ¿con qué debe cambiar la situación jurídica de don Pedro Castillo Terrones? Ya les he dicho, ojalá tenga la valentía de presentar un escrito aclaratorio respecto de cada uno de estos documentos que fueron firmados por él, engañado por un defensor. En este momento de la entrevista, comenta el entrevistador Víctor Bautista, lo que les mencionaba al inicio del video. Él menciona que el tema de las redes sociales puede ser un tema anecdótico, ya que lo que realmente interesa es que actualmente en el Perú la justicia se encuentra politizada y ningún abogado, ni siquiera el mejor, podría hacer algo para mejorar la situación de Pedro Castillo. Se refiere, por ejemplo, a lo acontecido hace algunas semanas tras la liberación por parte del Tribunal Constitucional de Alberto Fujimori. Pese a los múltiples comunicados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos ordenaron su inmediata libertad y el Estado actualmente se encuentra en desacato. Guillermo Olivera responde en palabras finales que comprende a la perfección que las redes sociales no tienen mayor relevancia en el caso. Sin embargo, se refiere al tema mediático, como este tweet o esta cuenta de X, antes Twitter, ha sido difundida por los medios de comunicación y, según sus voceros, obedece a la voluntad de Pedro Castillo. El entrevistador también se refirió al Colegio de Abogados y es por eso que Guillermo Olivera responde que actualmente se encuentra en una crisis moral. También se refirió a la candidatura de Martín Salas Segarra como decano del mismo y él, Guillermo Olivera Díaz, se encuentra en la lista como director de defensa gremial. Señala también la importancia de llegar a esos cargos, ya que estando en la directiva podrían, por ejemplo, presentar demandas de inconstitucionalidad contra los proyectos de ley cuestionables y los decretos legislativos. Por otro lado, también indica que ellos tendrían la potestad de presentar proyectos de ley. Finalmente, concluye haciendo un duro cuestionamiento al argumento del juez supremo César San Martín, quien en uno de sus argumentos sostiene que la Constitución no está hecha para Pedro Castillo, y él refuta esa posición mencionando el artículo 99 de la Constitución, que indica que el presidente de la República tiene antejuicio por todos los delitos. Entonces, si la Constitución no se está aplicando para Pedro Castillo, entonces ¿qué norma se le está aplicando? Y por supuesto, desde el Colegio de Abogados de Lima lucharemos contra la corrupción, en particular contra la corrupción de los fiscales supremos que hacen su agosto, como Patricia Benavides Vargas, en particular contra los jueces supremos que expiden resoluciones prevaricadoras, con paralelogismos, es decir, con falacias como estas que escribe en sus fallos judiciales César San Martín Castro, que afirma muy suelto de guasos que para Pedro Castillo Terrones no está hecha la Constitución, porque no dice la Constitución que el antejuicio sea para delitos en flagrancia. Hay que decirle a don César San Martín Castro que el artículo 99 de la Constitución Política dice que el antejuicio es para el presidente de la República por todo delito que haya cometido, por todo delito, es decir, en flagrancia o no flagrancia. Grave es que un juez supremo diga que la Constitución no está hecha para Pedro Castillo. Si la Constitución no se la aplica, entonces ¿qué norma le han aplicado para haberlo defenestrado? Si la Constitución
no se aplica, y tampoco el reglamento del Congreso, porque dicen que en el reglamento del Congreso no es típico el delito en flagrancia. Si no es típico el delito en flagrancia, entonces ¿qué norma del reglamento del Congreso se aplica si ese reglamento no está hecho para el delito flagrante? No, señor, si no se aplica el reglamento del Congreso, ¿por qué diablo entonces le aplican el artículo 89A, inciso C, en donde dicen es suficiente 87 votos y no es necesario ni siquiera los 101, porque con 87 basta? Como ve, están aplicando selectivamente normas del reglamento del Congreso. No, señor, esto es para logismos, hay que ponerles coto, y si estamos en el Colegio de Abogados de Lima, abriremos proceso disciplinario contra aquellos abogados que ejercen la Fiscalía Suprema, que ejercen la Judicatura Suprema, y por supuesto, con todos estos argumentos que tenemos, con todos los documentos que hay, con estas resoluciones judiciales que constituyen una falta gravísima, amén, que es delito de prevaricato, inhabilitaremos a esos abogados, y siendo inhabilitado como abogado, ese inhabilitado abogado no podrá ejercer como fiscal supremo ni como juez supremo. Esa es nuestra conducta anticorrupción que queremos llevar al Colegio de Abogados de Lima con Martín Salas Segarra y con Guillermo Olivera Díaz. Y de esta manera concluye la entrevista para Ecos Latinos. Por supuesto, ustedes si han llegado hasta esta parte del video, muchas gracias, y invitarlos a que puedan ver el contenido completo. También si desean revisar la presentación en Inti Noticias, que fue muy extensa, un video que duró más de 2 horas. Sin embargo, yo tomé la de Ecos Latinos, ya que considero que aquí se dieron respuestas más concretas y con precisiones. Seguiremos nosotros atentos y difundiendo la información en Canal del Norte.